Como ves, como te puedes imaginar, mi Google Calendar está muy blanquito, muy despejadito. Sin embargo, esto no significa que no me organice y que no tenga un sistema para ser productiva cuando trabajo, porque por supuesto que lo tengo. Hola, soy Laura Orzaiz y me encanta hablar de marketing, redes sociales, mindset y todo lo que hay detrás del fascinante mundo del emprendimiento. Me defino como una friki de los negocios, introvertida confesa y amante del buen café. Después de 4 años de altibajos materializando mis ideas, me decidí a crear Yo Emprendedora, un espacio de inspiración, formación y empoderamiento femenino para salir de nuestras cuevas, aprender de las mejores y hacer mucha piña entre nosotras. Piensa en este podcast como tu ratito semanal para desconectar del día a día y reconectar contigo, tu negocio y tu misión. Y si quieres más, entra en yoemprendedora.es. Ahí encontrarás toda la información para apuntarte al club online y los coffee dates que mando todos los viernes. Sube el volumen que empezamos. Bienvenida a un nuevo episodio del podcast. Llevaba una semana sin grabar solos, ya sabes, estos episodios donde estamos tú y yo hablando de diferentes temas, que por cierto hoy tenemos un tema interesante, un tema que ha sido petición de una de vosotras, y voy a empezar diciendo que estoy grabando este episodio en un sábado. Te voy a decir después que como vamos a hablar de cómo organizo mi semana laboral, que normalmente trabajo de lunes a viernes y los fines de semana suelen ser como sagrados para el descanso, el disfrute, la familia, los amigos, pero en esta ocasión es irónico porque estoy grabando estos episodios en un sábado. Y es importante, primero ver que no todas las semanas son idílicas como me gusta planificarlas. Y segundo, que lo bueno de ser emprendedoras es que podemos organizar nuestros propios horarios y podemos ser flexibles. En mi caso, la semana pasada tuve aquí a mis suegros, estando en mi casa, se han quedado en mi casa una semana, y eso, como consecuencia hizo que trabajase al final 2 días en una semana. Por tanto, mi mejor plan del fin de semana es estar delante del ordenador con mi micro grabando solos, que me apetecía un montón. Y antes de empezar, también, como llevo unas semanas sin pasarme por aquí con estos solos, quería daros las gracias por el cariño que recibo cada semana por el podcast. Bueno, sobre todo por Instagram, pero del podcast, quiero decir. Tengo cientos de capturas en el móvil de mensajes vuestros y cada semana me llegan nuevos agradecimientos del episodio de la semana o episodios que encontráis de hace meses o incluso hace años, y es algo que me hace de verdad muchísima ilusión. Además, el otro día hice una encuesta donde os preguntaba qué tipo de contenido os gusta más, si los solos o las entrevistas. Y yo pensaba que las entrevistas iba a ganar porque, las entrevistas gustan mucho, ¿no? Que traiga gente muy top o emprendedoras con historias interesantes y desgranar, cómo lo han hecho. Eso es siempre súper interesante. Pero para mi sorpresa, el resultado fue, 50-50 prácticamente. No sé si quedamos 49-51, pero vamos, prácticamente igual. Lo cual, me encanta y me anima a seguir con ambos formatos que tanto disfruto. Y el episodio de hoy, como te decía antes, me hace mucha ilusión porque voy a contestar una pregunta que me dejó una de vosotras, una oyente, Andrea, hace unos días por Instagram. Dice así: Hola Laura, me gustaría saber cómo organizas tu semana. Sé que trabajas por bloques de tiempo, pero por ejemplo, cuando quieres tiempo para crear, ¿también agendas? Este es un tema muy interesante. A mí también me interesa siempre saber cómo lo hacen otros emprendedores y realmente pensaba que había hablado de esto por aquí. Sí que he hablado de cómo crear por bloques de tiempo, que es un episodio que además os gustó mucho y que voy a dejar en las notas del podcast por si después quieres escuchar. Pero un episodio donde os cuento cómo organizo mi semana, hasta ahora no lo había hecho, así que me parece una pregunta buenísima. Y por supuesto voy a ser muy sincera, no voy a maquillar la realidad porque hay de todo. Ahora os voy a contar, pero yo tengo como un panorama ideal de cómo me gusta trabajar y luego está la realidad según el momento, la época en la que esté viviendo, etc. Es decir, tengo
un ideal de cómo me gusta trabajar y de los sistemas que sé que me funcionan, porque lo tengo más que demostrado, pero no siempre trabajo desde ese lugar. Entonces, para no irme muy lejos, porque 2023, si llevas un tiempo por aquí, sabrás que fue un año de mucho viaje, mucha aventura, pero poco trabajo. Entonces me voy a remontar a este año, lo que llevamos de este año y los años anteriores. El primer trimestre de este año, por H o por B, no he conseguido trabajar de la forma que me gusta, con el método que me gusta. Lo cual me ha frustrado mucho porque sé que es la mejor forma en la que trabajo y cuando más productiva soy. Pero en este caso, en estos 3 primeros meses de 2024, tras mucho tiempo viajando sin apenas trabajar y así pues como con una vida muy poco común, fue volver a la normalidad y me encontré con tantos frentes abiertos que me sentí desbordada y no supe hacerlo mejor. Eso es la realidad. Ahora por fin estoy volviendo a mi ser y estoy retomando el trabajo por bloques y la organización semanal que mejor me funciona. Pero quería empezar por aquí porque es importante ver que por un lado está el ideal, ¿no?, a lo que aspirar y hacia donde tenemos que ir porque sabemos que energéticamente todo fluye mejor, y luego está la realidad, que a veces pues nos impide estar donde nos gustaría estar en ese momento. Pero incluso en esos momentos donde no estamos trabajando de la forma en la que nos gustaría, lo mejor que podemos hacer es no frustrarnos, ¿no?, y tener un poquito de paciencia, ir haciendo las cosas poco a poco, porque es así como tarde o temprano vuelves a ese lugar donde sientes que todo fluye mejor. Dicho esto, a la pregunta de cómo organizo mi semana, te voy a contar cómo lo organizo ahora y cómo lo organizo cuando lo hago bien, porque si me voy a estos últimos meses o el 2023, la respuesta sería: no hay organización, es un popurrí de lo que va surgiendo en el momento y no es lo ideal. Quizá lo que te voy a contar te llame la atención porque no es lo que se suele escuchar tampoco por ahí de otros emprendedores. Yo, que estoy rodeada de emprendedores, que he entrevistado a más de 200 cracks, sé cómo son sus agendas, bueno, de muchos, ¿no?, porque hago mucho esta pregunta, y sobre todo su Google Calendar, ¿no? Está todo lleno de colores, de tareas, lo tienen todo calendarizado, desde sus obligaciones profesionales, tiempo de descanso, citas con pareja, ¿no? Lo tienen todo en su calendario. Y eso, para la que le funcione, está genial. De hecho, pues sé que muchas de vosotras usáis el Google Calendar de esta forma. Y me imagino que dependerá de la forma en la que seamos cada uno, de nuestra forma de ser, de cómo funcionen nuestras cabecitas. Pero en mi caso, porque como os estoy hablando de cómo organizo mi semana, este sistema no es para mí. Mi Google Calendar tiene únicamente las citas mensuales del club y cosas importantes como los días de grabación, de entrevistas o de solos y citas médicas. Ya está, no hay más. Como ves, como te puedes imaginar, mi Google Calendar está muy blanquito, muy despejadito. Sin embargo, esto no significa que no me organice y que no tenga un sistema para ser productiva cuando trabajo, porque por supuesto que lo tengo. Te voy a contar cómo organizo mi semana y mi día a día. Mi organización empieza antes de la semana. Todo lo que voy a ir haciendo está alineado pues con la planificación anual del negocio, que en mi caso lo hago en diciembre. Y después, trimestralmente, hago un análisis del trimestre anterior, de los 3 meses anteriores, y establezco los objetivos y el plan de acción del nuevo trimestre. Entonces, así lo que consigo es que voy trabajando cada día con foco en esas pequeñas tareas que me van acercando a esos objetivos más grandes del año y del trimestre. Si formas parte de nuestro club de emprendedoras, cada trimestre tenemos esta sesión trimestral de organización de objetivos conmigo. Es una sesión que hacemos juntas, el ejercicio que yo llevo siguiendo desde hace años y, bueno, si formas parte, vente en la próxima porque es una sesión que está súper bien. Así empieza mi planificación semanal, con los objetivos anuales y trimestrales bien claros, porque si no, realmente no sabría muy bien a qué darle prioridad, dónde poner mi foco, estaría como dispersa.
Con esto claro, vamos a la planificación semanal. Lo que hago es que el domingo por la tarde o por la noche le dedico un ratito, media hora más o menos, para ver cuáles son las prioridades de la semana. Y como yo trabajo desde hace años con el sistema de los Big Three, que son como los 3 grandes, que escuché una vez en un podcast americano, of course. Y digo of course, no solamente porque escuché podcasts americanos, sino por el título de Big Three, que es que me suena mucho mejor en inglés, pero bueno. Entonces, lo que hago es establecer estas 3 prioridades de la semana. Por ejemplo, esta semana han sido preparar un mes de newsletters, organizar el próximo lanzamiento y grabar 5 solos para el podcast. Como ves, esta semana ya la tengo bastante a full, pero hay veces que mis 3 grandes objetivos los puedo hacer en media semana, no son objetivos tan grandes, y sabiendo que me va a ser más fácil de completar, pues me voy poniendo también otras subtareas, como tareas más pequeñitas, que si hago bien, pero si no, no pasa nada porque no son prioridad. Entonces, una vez que tengo estas 3 prioridades de la semana encima de la mesa, me voy organizando cada día. Hace años lo que intentaba hacer, mejor dicho, era hacer la distribución de las tareas del día a día en el mismo domingo o a veces el lunes. Entonces decía, vale, pues si quiero conseguir estos 3 objetivos grandes, lo dividía en pequeñas tareas y me lo iba poniendo. Pues el lunes vamos a hacer esto, esto y esto, y el martes esto, esto y esto. Lo que pasaba es que siempre acababa moviendo las tareas de un día a otro, porque seamos sinceras. A veces es imposible prever cuánto tiempo nos va a llevar el trabajo. Y si eres como yo, eres muy optimista con tus tiempos. Y pues a mí me acababa frustrando y desanimando el hecho de tener que ir moviendo las tareas cada día. Así que cambié este sistema y ahora pues lo que hago me funciona mejor. Es más relajado, es más a mi estilo. Y consiste en lo siguiente. Lo primero que hago sería revisar las 3 prioridades de la semana, ¿vale? Mis Big Three, mis 3 grandes. En segundo lugar, lo que hago es desgranar cada una de estas 3 prioridades en pequeñas tareas. Y después establezco las 3 principales tareas del día. Como ves, el número 3 es como el número mágico. Y entonces me pongo las 3 tareas principales del día y las subtareas si veo que necesito hacer algo extra o que no he terminado algo el día anterior. Entonces lo paso, si es algo chiquitito, pues me lo pongo como una subtarea y si me va a llevar unas horas, pues ya sería una tarea principal. Y ya está. Y voilà. Nada más complejo, nada fancy, no es muy tecnológico, porque yo no soy muy tecnológica, pero a mí este sistema me encanta. Es muy sencillo, pero al mismo tiempo motiva mucho por el hecho de, para empezar, no ponerte una lista interminable de tareas. En segundo lugar, tener como tu foco en 3 cosas. Como decía, el número 3 es mágico porque consigues mucho, pero al mismo tiempo se siente alcanzable, se siente como algo que puedes conseguir, porque no son 10 objetivos en un día, son 3. Y 3, créeme que es un buen número. Además, una cosa que he ido cambiando con el tiempo es el no ser tan rígida con estas obligaciones. Antes, si me ponía 3, ¿no? Como las 3 tareas del día, las 3 tareas de la semana, y no ponía mis tics en el día de esas 3 tareas, es decir, no completaba las tareas, no me levantaba de la silla. Y si lo hacía, no estaba satisfecha, no estaba bien, no me permitía descansar, disfrutar. Es como que sentía que había fallado, que había fracasado y al día siguiente que tenía que dar muchísimo más de mí, aunque a lo mejor lo que había pasado era simplemente que me había puesto objetivos pues descabellados para un día, que repito, me puede pasar porque soy muy optimista. Pero ahora pues he cambiado bastante mi mentalidad, soy bastante más amable conmigo misma y si no llego, pero he dado lo mejor de mí, pues estoy bien, estoy contenta, puedo parar. Y cuando digo dar lo mejor de mí, no significa dar siempre el 100% cada semana, cada día, porque hay semanas que nuestro 100% es el 30%. Pero si das ese 30%, estás dando tu 100%. Y eso es lo que tenemos que ver. Lo que tenemos que ver, que apreciar
y que valorar. Las emprendedoras solemos meternos una presión en el trabajo que no es ni normal, ni sana, ni muchísimo menos sostenible. No digo que no haya que echarle horas y horas, porque sobre todo cuando estás en esas etapas iniciales toca currar, porque si no, aquí no sucede nada. Pero incluso en esas etapas donde tienes más carga de trabajo, tienes que encontrar un balance, tienes que encontrar tu sistema, tus descansos, tus recompensas. Yo he trabajado una cantidad de horas indecente, una cantidad de horas durante muchos años que, bueno, era como una especie de autoesclavitud, pero por mi edad, mi momento vital, mis circunstancias personales, ese estilo de vida elegido conscientemente me hacía feliz. Estaba tan orgullosa, de verdad, por estar intentando crear algo por mi cuenta, que de verdad que para mí ese fuego era mi gasolina. Y a veces estaba cansada, sí, no te lo niego, pero cansada feliz, cansada satisfecha. Incluso cuando no veía ni un euro de mis proyectos, incluso cuando estaba mal viviendo porque apenas tenía para pagar mi alquiler, aún así estaba bien, estaba feliz porque estaba intentándolo. Pero también he vivido en el extremo opuesto. Mi primer año con el club estaba mal. No porque trabajase más, porque en este caso no fue así, porque ya empecé a delegar. Sí que trabajaba mucho, pero no trabajaba más que antes, sino porque empecé a sentir una presión que no había experimentado nunca. Y poco a poco esa sensación, esa presión, fue creciendo y empecé a sentir pues, que tenía taquicardia, un nudo de angustia constante en el pecho, y empecé pues, a literalmente no tener ganas de levantarme por las mañanas. Nada me hacía ilusión, era como una sensación de pereza por todo, de falta de ganas, y por primera vez no sabía cómo gestionar y cómo controlar esas emociones. Eso me llevó a tomar la decisión, sabia decisión, de pedir ayuda, de ir a terapia, de las mejores decisiones sin duda que he tomado nunca. Y después de esta experiencia tan mala, que no quiero que se vuelva a repetir, estoy muy atenta a las señales que mi cuerpo, que mi mente me va dando, e intento vivir mi día a día con un cierto balance. También esto, ojito porque vivir con un equilibrio perfecto es prácticamente imposible. Primero porque tanto la vida como nosotras estamos en constante cambio y lo que ayer nos funcionaba, hoy ya no nos funciona. Y segundo porque cada vez que nos metemos mucho en algo, descuidamos otras áreas importantes. Es casi inevitable. Por eso lo mejor que podemos hacer es aspirar a ese balance y cada día intentar hacerlo lo mejor posible, sabiendo que la perfección es una falacia. Yo, por ejemplo, estas semanas estoy muy centrada en el trabajo y me siento genial en ese sentido. Siento que he reconectado con yo emprendedora y con mi yo emprendedora también, con mi parte más emprendedora, y bueno, estoy muy contenta en ese sentido, muy inspirada, además siento que vamos haciendo progresos, pero otras áreas de mi vida se han resentido. Mi casa pues ha estado bastante patas arriba, que bueno, ya he solucionado un poco ese tema, pero es verdad que hemos tenido algunos días de caos absoluto. También he dedicado menos tiempo al ejercicio y bueno, otras cosas que para mí son importantes. Pero teniendo esto en cuenta y sabiendo cuáles son las patas de mi mesa y de cuáles coge ahora, voy a darles un poco más de espacio para en las próximas semanas darles pues los mimos que necesitan, ¿no? La atención que necesitan, sin aspirar a la perfección, porque eso sí que es receta para el desastre. Y estoy convencida que cuando vemos a la gente en redes sociales hablar de sus maravillosas vidas, de su equilibrio perfecto, estoy segura de que es mentira. Y me da mucha rabia porque consecuentemente nos comparamos y sentimos que lo estamos haciendo fatal. Recordemos que cada momento, cada etapa de nuestra vida tiene sus matices y lo bonito es ir adaptándonos al cambio y ver lo que la vida nos va deparando en cada momento. Siempre intentando, por supuesto, hacerlo mejor, siempre intentando pues tener presente cuáles son esas
nuestras patas de la mesa y darles los cuidados que necesitan. Mis patas son mi negocio, mis relaciones, mi cuidado y desarrollo personal y mi yo aventurera. Entonces, dentro de esto, pues cuando veo que empiezo a cojear mucho de una, porque estoy, pues por ejemplo, estas semanas, ¿no? Estoy más centrada en el trabajo y menos en mi autocuidado. Pues entonces cuando empiezo a darme cuenta, porque es que mi mente empieza a gritarme que haga algo, que actúe, pues toca darle mimos y ir equilibrando esa balanza. En fin, todo esto para decir que no aspiremos, que aspiremos al equilibrio, pero sin obsesionarnos con él. Y que vayamos surfeando las olas de la vida de la mejor manera y sobre todo con la mejor actitud. Y bueno, hasta aquí el episodio de esta semana. Espero que te haya gustado. No sé si te habrá inspirado o no, pero esto es muy real life. Esto es mi vida real. Te mando un fuerte abrazo y nos escuchamos la próxima semana. Espero que te haya gustado este episodio y si es así, me encantaría que dejaras una reseña en iTunes, en iVoox o en la plataforma que escuches tus podcasts. Esta es la mejor manera que tienes de apoyar el podcast y su continuidad. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final y seguimos la próxima semana.